Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a esto que es Power Play Mina. Estamos pues ahora sí de manteles largos porque tenemos la compañía de un gran amigo, de un excelente locutor que hizo historia en Núcleo Radio Mina, y estoy hablando nada más nada menos que de Alejandro Luría, un personaje ícono de Núcleo Radio Mina en los años 80, fines de 80, principios de 90, y él nos va a platicar toda esa trayectoria. Alejandro, muchísimas gracias por aceptar esta reunión a través de Zoom. De verdad que pues yo siempre he pensado que pues hay que dejar un legado para las personas que pues necesitan conocer un poquito de historia de la radio, y pues qué más referente que tu persona. Gracias Alejandro, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, George, muchas gracias. Es un honor haber recibido tu invitación y al poder estar aquí compartiendo este espacio, esta plática y esta charla sobre exactamente cómo fueron aquellos días de radio. Y bueno, solamente para complementar lo que dices sobre ese punto, sí me parece extremadamente importante en general que quede un registro, un antecedente, cómo ocurrieron las cosas, es decir, cómo se desarrolló el impacto que hubo, claro, no solo en radio en general, pero en este caso que hablas tú de en Minatitlán, lo que ha sido la radio en esta ciudad tan extraordinaria, que por parte del Núcleo Radio Mina, que es donde tuve la oportunidad de colaborar, me parece algo muy bueno, una medida bastante adecuada, el que quede un registro. Es algo que va a quedar para la posteridad, va a quedar guardado en YouTube, va a quedar guardado en las páginas de Facebook. Y pues esto es lo de la actualidad, ¿no? Las redes sociales. Platícanos un poquito acerca de tu vida, Alejandro. ¿Tú eres originario de dónde? Nací en la Ciudad de México. Nativo, estoy en este momento, bueno, en estos años radicando de regreso aquí en la ciudad. Y bueno, la cuestión de la radio, por situaciones de familia, gran parte de mi familia es de Minatitlán, bueno, de Veracruz, de un pueblo que se llama Teapan también, ahí bastante cerca de Minatitlán. Hubo la circunstancia de irnos a vivir allá a mediados de los 80, principios y mediados. Sí. Yo estuve entre que me metí a la vocacional aquí, que no la terminé, y bueno, andaba yo pues, tratando de orientar la brújula. El chiste es que, bueno, fui a dar a Minatitlán. Llegando ahí a Minatitlán en aquellos años, 1985, poco antes del temblor, bueno, el terremoto del 85, ajá, que no me tocó experimentarlo aquí en la ciudad, sino ya estaba yo allá, tenía pocos días de haber llegado. Sí. Entré a trabajar en aquel entonces al Hotel César, en la avenida Justo Sierra, que actualmente no sé si todavía exista. Todavía está. Acá, pero en aquellos días, bueno, pues era como el gran hotel de la ciudad, ¿no? Sí. César. Era la novedad, ¿no? Exactamente, tenía su barcito y las habitaciones, bueno, era como hospedarse ahí, era pues a lo que todos los viajeros, los de negocios, lo que fuera, ¿no? El chiste es que a los pocos meses, por un tío mío, también una persona muy conocida en Minatitlán en aquella época, el profesor Eusebio Luría Gómez, él escuchó en el noticiario de la KM, ese noticiero que antes se escuchaba todo Minatitlán en las mañanas, ajá, que empezaba a las 6 de la mañana. Ajá. Escuchó que había una convocatoria para un locutor. Yo no escuchaba la radio, bueno, yo tenía el turno de la madrugada en ese hotel, sí, de 11 de la noche a 6 de la mañana, 7 de la mañana. Sí. Entonces mi tío escuchó la convocatoria, me hizo el favor de comentarme, de avisarme, y bueno, acudí a la entrevista. En esa ocasión estaba, era Ignacio Lázaro, Nacho, sí, quien estaba haciendo la entrevista, grabaciones para probar la voz y etcétera. Sí. Estaba Maite, todavía no era gerente, era secretaria en ese entonces, había una persona, Sergio Rodríguez, que era el gerente cuando yo llegué ahí a Minatitlán. Sí. Era una persona que también era de aquí de la ciudad. Y bueno, el chiste es que se me hizo la entrevista, esto habrá sido como por octubre del 85. De ese octubre del 85, no me llamaron y no le di seguimiento, digamos. Pero yo dejé de prestar mis servicios en el Hotel César a principios del 86, pongamos enero o febrero, algo así.
Ajá. Entonces llamé a la radio para saber qué había pasado con aquellas entrevistas, pero todavía no, y resultó que, bueno, me enteré que no habían seleccionado a nadie. Seguía vacante. El espacio seguía vacante a pesar de los 2-3 meses que habían transcurrido. Ajá. Y Nacho se acordó de mí, me dijo, sí, tú eres la persona de la Ciudad de México, etcétera, etcétera. El caso es que pues empecé a integrarme a su equipo en la mañana al noticiario. Pasaron unas semanas, se dio la circunstancia de que Sonia se fue de vacaciones por Semana Santa, sí, y me tocó cubrir ese espacio, esos días que ella no estuvo, bueno, que estuvo ausente. Ya cuando ella regresó, ya la estación ya me dio la oportunidad de entrar como empleado. Y bueno, empecé apoyando a Nacho en los noticiarios, después salió Tribuna del Aire, se empezaron a armar otros programas como Palenque Musical, que bueno, las personas de aquellos años recordarán bastante bien, ¿no? Colorado. Era un clásico, la gente no se lo perdía, un rating tremendo. Sí, exactamente, al mediodía. Empezó en la tarde y de ahí se pasó al mediodía. Y bueno, ya se dio la circunstancia de ir empezando a abrir espacios. Se me asignaron algunos horarios para transmitir música. Tuve diversos programas. Yo me orientaba mucho, pues lo poco que yo tenía de conocimiento, más música en inglés de aquella época, ¿no? Sí. Entonces hice mi labor para que se me permitiera, para que Maite, bueno, que ya era gerente, María Esther González Medina, para poder tener exactamente esos espacios. Sí. Y bueno, hubo la oportunidad de tener apoyo de muchísimos amigos de aquel lado, bueno, distintos de Veracruz, de Coatzacoalcos, de Minatitlán, que nos expresaban discos, cassettes, en aquella época todavía no había compactos. Sí. Y pudimos ampliar digamos, la diversidad de música. Sí. Hubo muchísima colaboración de muchísimas personas. Tú también incluso llegaste a prestarnos algo de material, sí, en aquellos años, para que los pasáramos en los programas. Y por decir nombres, bueno, serían tantos que omitiría muchos, ¿no? Porque ya no recuerdo a todos que pasaron, que apoyaron de esa manera. Y hubo la circunstancia de poder transmitir la música, transmitir muchas cosas que tanto en aquellos días era música nueva, sí, como música que diríamos de catálogo, o clásica, o oldies, cosas así, ¿no? Ándale. Entonces, eso duró, pues mi permanencia en radio fue de 9 años. 9 años. Hasta 1995, cuando dejé de prestar mis servicios en la estación. Fue cuando, a mediados del 95. ¿Todavía estaba María Esther de gerente? Sí, cuando en realidad de aquella época, digamos, locutores, fui el primero en salir, bueno, de aquella tanda, porque me parece que a esas alturas, 2021, ya no queda ninguno de los que estábamos en aquella época, ni operadores, ni locutores, ni nadie. Tengo entendido. No. Me parece que el único que incluso que ha de quedar, creo, es el velador. Está de oficinistas Lupita Velázquez, Chabelita Velázquez y Marlene, nada más. ¿Todavía están ahí? Sí. Fíjate, bueno, pues cuántos años han pasado y siguen colaborando en la estación. Sí. Pero de aquellos, perdón, ¿sirve? Ellas son las que llevan lo administrativo ahorita. Comprendo. Sí tengo el gusto de ver a Marlene de vez en cuando en Facebook. Sí. De Isabel, bueno, personas, compañeras extraordinarias, las mencionas. Sí. Entonces, así, Isabel tiene añísimos que no sé de ella, pero sí tengo recuerdos bastante gratos de aquellos días, porque sí. cuántas cosas hubo la circunstancia sin medir el alcance de lo que estábamos haciendo, pero lo que se pudo hacer en radio en aquella época. Y bueno, no dicho por mí, aunque yo lo estoy repitiendo en este momento, pero hubo muchas personas que en aquella época virtieron conceptos bastante buenos de la labor que se hizo en las dos estaciones. Tanto es así que Núcleo Radiomina llegó a ser número 1 en ventas. Y tan es así que don Oscar se llevó a María Esther y a Sonia a Las Vegas. Es correcto. Sí, ya tenía un buen lugar la estación. Bueno, el núcleo ya tenía un buen lugar. En aquella época incluso Radiomina, sobre todo la parte de los noticiarios, existía la hora de Sonia, esos espacios que bueno, era lo que la gente escuchaba. Sí, así es. Es algo que en cierta forma dentro de la historia de la radio de Minatitlán hay que dejarlo muy
bien documentado, porque Núcleo Radio Mina sufrió una transformación, se volvió FM. Así es. No sé si todavía te tocó esa parte. A mí me tocó los últimos meses que estuve ahí trabajando para el Núcleo Radio Mina, que fue en el 96, perdón, me tocaron las pruebas de FM para Radio Lobo. Que habrá sido cosa como de un mes que estuvieron haciendo pruebas de transmisión, etcétera. No se había hecho el anuncio oficial, pero ya la gente se daba cuenta que se podía escuchar en FM simultáneamente, AM y FM. Sí me tocaron, ¿no? Eso ya fue, digamos, oficialmente después, pero me tocó la etapa de las pruebas. Ahorita no puedo precisar los meses. Y me tocó después el cambio ya oficialmente, bueno, el lanzamiento, la presentación oficial de la señal en FM, pero era como porque estaba, bueno, la señal era simultáneamente en AM y en FM. Sí. Que entonces también hubo la intención por parte de la empresa de cambiar el perfil de Radio Lobo, que fue cuando se dejó de transmitir el tipo de música que era el contenido, que era música pop en español, ¿y en inglés? Lo que yo tenía la oportunidad de pasar en inglés, para convertirse en una estación que difundía música grupera, de banda. Me tocaron, que habrá sido como 2 veces, yo creo, antes de que yo saliera del núcleo, y me tocó todavía pasar cosas como Bronco y todo lo que en eso ya se pasaba. Me acuerdo que le decía a Sonia que su preferida era la del moño colorado. ¡Qué horror! Pero bueno, ya son cosas que recuerdas y que piensa uno, ya que pasaron tantos años, George, que dices, ¿qué días tan extraordinarios hubo la oportunidad de vivir allá? Oye. Todo, y pues bueno, las cosas, como tú me dices, han cambiado ya bastante, pero sí fui parte, tuve la oportunidad de ver esos días estupendos en radio, allá en Minatitlán, de ser parte. Fue como un sueño. Paréntesis aparte, cuando yo estaba en la secundaria se me ocurría así como fantasía de si yo pudiera estar en una estación de radio, tocar música y eso. Y pues ocurrió, finalmente ocurrió, pude hacerlo. Fíjate, sueño cumplido. Así es. ¿Tú crees que haya sido una buena medida o una decisión acertada el cambio de género musical de Radio Lobo? Ya ves que, recuerdas, no sé si recuerdas que comenzó como Tropicálida y tenía un concepto muy diferente, ¿no? Era música de la época de oro, toda en español, sones cubanos, son montuno, todo eso género que se manejó al principio como estación de AM, y después se volvió pop, después se volvió en español, en inglés, y de ahí viene la transformación, como dices, de género, ¿no? ¿Tú crees que haya sido una medida acertada? Bueno, mira, la parte de Tropicálida a mí no me tocó. Yo todavía no vivía allá en Minatitlán. Yo cuando llegué a vivir ahí ya era el concepto de pop en español y todo eso, y pasaban intercaladas como 3 en español, 1 en inglés, 3 en español y 1 en inglés. No había locutores en Radio Lobo antes de que yo, digamos, empezara a tener espacios en esa estación, en esa frecuencia. Ahora, la parte del grupero, tengo entendido que obvio, pues como empresa, como una empresa finalmente privada, el interés era explotar o aprovechar el gusto de la gente hacia la música que en esos días empezó a arraigarse mucho en Minatitlán, porque antes era como más tropical, ¿no? Lo que se escuchaba allá. Pero en esos días empezaron a entrar y a posicionarse los grupos, bueno, la música grupera, digamos. Entonces, lo que hizo la estación fue aprovechar esa circunstancia o explorarla. Dejaron de tocar música pop en español, o lo que yo transmitía, bueno, la música que yo seleccionaba. Hasta donde me pude quedar yo, George, que habrá sido como un año y medio que me enteraba yo de cómo iba más o menos la audiencia. Tengo entendido que empezó a jalar bastante bien. Hannes, compañero también de nosotros, un amigo, tuvo sus espacios ahí, entonces tengo entendido que tenía bastante presencia, bastante penetración entre el auditorio, aunque pasaron muchos años, ya han pasado tantísimos. Vino la salida de Maite como gerente, de Sonia, de todo el equipo que fuimos en aquella época,
Y bueno, yo salí de Minatitlán, abandoné la ciudad, regresé a vivir acá a la ciudad y honestamente le perdí la pista totalmente a cómo estaba la situación en radio allá en el sur. Así que yo dejé digamos, de más o menos enterarme qué tan bien o qué tan mal o cómo iba la implementación Radio Lobo. Ya recientemente, bueno, tengo entendido que está pasando por algunas situaciones bastante imprevistas, pero ya también cuando los años han pasado, ya estamos hablando de 20 y tantos. Entonces no sabría yo finalmente si ese cambio de música a la larga haya sido bueno para bien para la estación. ¿A qué se debió tu salida, Alex? Bueno, se dieron circunstancias personales de empresa y ya había algo de algunas cuestiones acumuladas. Circunstancias personales que no eran compatibles con el perfil de la estación. También la parte, bueno, fueron los días en que yo estaba en la universidad, a la Universidad Veracruzana en Coatzacoalcos, se estudia Derecho. También hubo cierta reserva por parte de eso, es lo que yo percibí, por parte de los dueños de la estación. Se dieron circunstancias, digamos, desfavorables en cuanto a mantener el trato laboral o cotidiano. ¿Ya había fallecido don Oscar? No, todavía no. Todavía no, me parece que él incluso todavía vivió como unos 6 años, algo así. Yo te hablo de mi salida en el 95, en agosto del 95. Y bueno, todavía hubo la circunstancia de visitar la estación como 2 veces, ya hasta principios del siglo, que habrá sido como 2002, algo así. Ya me enteré que había fallecido el señor Oscar Bravo, que era el dueño de la estación. Después tengo entendido que María Luisa, su hija, la licenciada María Luisa, tomó el control de la estación y fue cuando se hizo como un reordenamiento del personal y fue cuando Maite y Sonia y otras personas salieron. Y ahí el detalle ya no lo supe, pero fue lo que ocurrió en mi caso. Se dio una discrepancia de circunstancias, lo que la estación esperaba o ya no esperaba de mí y mis circunstancias personales. Entonces finalmente opté por renunciar. Sí fueron días, digamos, la realidad difíciles, pero bueno, al paso de los años ya todo ocurrió y pues por alguna razón, ¿no? ¿Eso fue decisión tuya, Alex? Sí fue decisión mía, pero ya era algo que se venía percibiendo, por decirlo de esa forma. Como en muchos lugares, en muchas empresas, las circunstancias te empiezan a variar de manera que te empiezas a sentir presionado o limitado. Yo iba a clases a la universidad los sábados, salía de la universidad a las 9 de la noche, en Coatzacoalcos, regresaba a Minatitlán y se me asignó un horario de abrir el Radio Lobo a las 5 de la mañana, los domingos. Entonces sí se me hizo bastante pesado. Fue algo que se comentó, no se llegó a ningún acuerdo conveniente, se me mantuvo ese horario y después otro horario bastante noche, en la tarde. Entonces ya las circunstancias empezaron a ser incómodas para mí, por decirlo de esta forma. Se volvió ríspida para la situación, para ser un poco más claro. Entonces ya en lo personal yo sentía que ya era cuestión de tiempo. Así que finalmente se llegó el día en el que no me presenté a laborar en una ocasión, que habrá sido como el 15 de agosto o el 16 de ese 96. Y bueno, ya cuando me volví a presentar a la estación, pues ya era cuestión de que ya lo mejor era que presentara mi renuncia. Y fue bastante rápido, entonces pues el trámite usual, ¿no? Se llama al sindicato, etcétera, firmas y pues ya, es el cierre de esa etapa. Fue lo que ocurrió. Alex, tú empezaste con el noticiero. De ahí, ¿cuál fue tu primer programa que tuviste como conductor? Ok, me preguntaba sobre el primer programa que yo pudiera recordar. Fíjate que yo te escuchaba en Pirofonía Compacta 4. ¿Eso era por Radio Lobo o por KM? Radio Mina. Era los sábados de 4 a 6 de la tarde y Radio Lobo se dejaba de transmitir a las 6 de la tarde en aquella época, los fines de semana. Entonces yo cerraba la transmisión, era un programa en vivo que yo tenía, probablemente haya sido el primer programa en vivo de Radio Lobo. Ese espacio que tuve de 4 a 6 de la tarde fue de corta duración, que habrá sido, no sé, 2 veces, 3 veces,
Y la intención del nombre era que pasaba 4 canciones y un corte comercial. 4 canciones y un corte comercial, pero tocaba música en inglés, tocaba cosas como el Grand Funk o Rolling Stones o cosas así. Y de ahí, bueno, no recuerdo ya con detalle, ya fue cuando fue alguien de México, de los programadores de la Ciudad de México, allá a la estación, e hicieron el planteamiento de Palenque Musical. Había un señor Andrade, no recuerdo el nombre, Jorge Andrade me parece, que bueno, lo comisionaban para que fuera de aquí de la Ciudad de México a Minatitlán a ver la cuestión de la programación, del contenido. A él se le ocurrió el programa de Palenque Musical y originalmente fue con Ignacio Lázaro, con Nacho y conmigo. Pasaba a las 6 o 6:30 de la tarde, algo así. No recuerdo cuánto tiempo estuvo en ese horario. Después ya que se cambió a las 12 del día, Ignacio dejó de ser parte del programa y entró Sonia a ese espacio, que fue cuando, bueno, se volvió bastante popular. Y poco a poco se fueron desarrollando otros espacios. Para mí no recuerdo exactamente, yo dejé de colaborar con Ignacio en los noticiarios, eso también lo recuerdo, por mis opiniones políticas al aire en el espacio de noticias. Parece que fue incómodo para algunas personas por allá. Entonces no me dieron de baja, aunque haya habido la posibilidad, y lo que hicieron fue orientarme a contenidos musicales, a programas musicales. Y un factor que te menciono de aquellos días cuando todavía se estaba decidiendo si me contrataban o no, fue una ocasión que se iba a grabar un comercial, y no me acuerdo qué fue, el cliente llevó una grabación, traía creo que Maniac de Michael Zambello, creo que era algo de Flashdance, y no identificaban en la estación qué melodía era. Yo la escuché y le dije, yo la conozco. Le dije a Sonia y a Maite, y me preguntaron si yo tenía el disco. Yo les dije que no lo tenía, pero que lo podía conseguir, porque el cliente quería ese disco. Ya ves que antes era muy difícil conseguir música allá en Minatitlán, en las tiendas de discos, en discos stereo, todo eso, ¿no? Entonces fuimos a ver a mi amigo, le hablé por teléfono y sí, me puso el disco. Se hizo el trabajo para el cliente, pero recuerdo que fue un factor que tomaron en cuenta, como decir, bueno, él sí sabe de música, o sea, tiene más idea de algunas otras cosas, y me parece que fue uno de los factores también para que se decidiera sobre mi contratación. Fíjate que ahorita que me platicas de Palenque Musical con Nacho Lázaro, pues créeme que no imagino a Nacho Lázaro pasando un programa así de ese corte, ¿no? Porque pues bueno, Nacho es un poquito más de noticias, más una personalidad más seria, ¿no? Sí, fue muy breve, no podría decirte cuántas veces él estuvo ahí, y me parece que incluso fue iniciativa de él o a solicitud de él, que ya no, bueno, que prefería ocupar su tiempo, su aportación en otro tipo de programas o de contenidos. Entonces ya fue que, bueno, él dejó de estar en ese programa y entró Sonia en su lugar. Pero fue cuando el programa se disparó. Es que fue bastante popular. Eran días de Navidad, nos daba tiempo de pasar cuando mucho 3 canciones. Toda la hora eran comercial tras comercial tras comercial tras comercial. Ya ves cómo era eso ahí, ¿no? Antes. Fíjate que Palenque Musical fue un programa tan popular que no se lo perdía la gente, e incluso se molestaban cuando ganaba uno, perdía el otro. Uno o el otro, sí. Pero fueron días extraordinarios. Y bueno, la combinación entre hombre y mujer fue lo que le dio más éxito al programa, una popularidad tremenda. Así es. Y bueno, después de Palenque Musical, ¿qué siguió? ¿Qué programas empezaste a conducir? ¿Qué proyectos nuevos hiciste? Ya no puedo recordar exactamente, pero espacios que te puedo decir. Me acuerdo que en esos días, era finales de los 80 también, le traté de dar espacio o difusión al rock en español, que empezaba en esos días a popularizarse. Entonces se dio la circunstancia, no había mucha música, así que solamente pudimos contar con media hora, porque no teníamos tantos discos, pero finalmente sí se pudo hacer. El programa se llamó Con R de Rock, fue en Radio Lobo. Era como de 10:30 a 11. Pues y sí tuvo su buen espacio. También hubo mucha colaboración de bastantes amigos que nos prestaban discos, cassettes, cosas que no podíamos conseguir de otra manera, y se logró conseguir, bueno, también bastante penetración.
Tuve también el programa de los horóscopos, ¿te acordarás? Que era Tú y los astros. Y que en esos días Luis Guantes solía llamarle Tú y los gallos, cosas así, ¿no? Luis Guantes, o sea, fue algo padre. Tuve ese espacio y al mediodía se me empezaron a asignar otros espacios, tocando música en inglés básicamente, era Bonsoir, La Hora Cero, Lollapalooza. En las tardes de 6 a 7 de lunes a viernes se me asignaron, se me dejó ese espacio. Tuve un tiempo, La Hora Cero, 53 minutos en el futuro. Otra época de ese mismo horario fue mi generación. Y en Radio Mina, en la KM, tuve un espacio de música instrumental que se llamaba Magia Musical. ¿Ese lo producías junto con Artemio? No, más bien tengo entendido que me parece cuando... No, con ellos había un segmento, digamos, en Lollapalooza, que aunque era originalmente rock, ellos tenían un espacio de colaboración y tocaban New Age y cosas así, ¿no? Ya sabes, muy sofisticados, muy intelectuales. Pero ellos estaban más bien en Radio Lobo, en el espacio de Lollapalooza. A ellos no les tocó La Hora Cero ni Bonsoir, les tocó Lollapalooza. Y cuando yo salí de la radio, tengo entendido que ellos buscaron la manera de continuar con un espacio para seguir difundiendo ese tipo de música, de contenidos en la KM. Me parece que algo similar a lo de Idea Musical. Y yo hablé con Artemio en una ocasión a principios de este siglo, 2006 o 2007 habría hablado. Tenía un espacio en la KM en la noche, habrá sido sábados, creo, como a las 6, y estaba tocando cosas como jazz o algo así, pero ya no supe cómo quedó cómo repartieron, cómo distribuyeron los contenidos y las colaboraciones de ellos, que eran finalmente compañeros externos, ¿no? Pero esos fueron los espacios que yo tuve, George. Perfecto. Después de esto, ¿cuál crees tú que ha sido el mejor proyecto, el programa que te dio más popularidad, con el que sentiste que tuviste más audiencia, más éxito? Pienso que Palenque Musical, digamos en nivel general, gente de diversos segmentos demográficos ahí en la región, como Lollapalooza. Con Lollapalooza, hubo la circunstancia de tocar tantísima música nueva, claro, insisto, con el apoyo de muchos amigos, porque la circunstancia que yo tenía era tener el espacio, pero mucho material fue colaboración, no lo prestaban, no lo donaban incluso al espacio, y hasta la fecha todavía platico con muchos amigos de allá, y se acuerdan de Lollapalooza específicamente. Oye, tu programa Lollapalooza. Ha habido también la sugerencia de seguir haciendo Lollapalooza en internet, ¿no? Pero bueno, tú que estás más metido en medios diariamente sabes que el tiempo que requiere y a veces no se puede uno organizar. Pero eso me da a entender que muchos me recuerdan todavía por Lollapalooza incluso. Me da pena decir eso, pero hay personas que por nombre no ubico de aquella época, pero me encuentran en el Facebook y la referencia es Lollapalooza. Entonces yo creía que es lo que nos ha dejado todavía llegar hasta, vigente en el recuerdo de muchos hasta la fecha. Fíjate que la radio cumple una función bastante importante dentro de la sociedad, no nada más te entretiene, te informa, sino que también los locutores pueden tocar la vida de las personas a través de sus contenidos, a través de su carisma, a través de su voz, a través de lo que transmiten, a través de lo que comunican. Y eso es muy importante en lo que es el medio de la radiodifusión. Tú estuviste adelantado a los tiempos. Ese programa que tú comentas de Lollapalooza estuvo tan bien estructurado, tan buenos contenidos, que no hubo otro igual. No hubo, hasta la fecha, creo que no ha habido otro programa con esos contenidos, con esa calidad de transmisión, porque estuviste adelantado a los tiempos. Y creo que eso fue muy importante para la estación, para Núcleo Radio Mina. Así es, y te voy a contar una anécdota relacionada con eso, que insisto, siempre fue trabajo de equipo y de la oportunidad de haber estado en ese espacio. En aquella época tuvimos la visita de un locutor colaborador externo de FM en Coatzacoalcos. Nos fue a visitar allá a la estación a la hora que estaba mi programa, estaba Lollapalooza. Y entre los comentarios que se hicieron fue que el gerente de allá, en ese entonces era el señor Crespo Knopfler, sí estoy en lo correcto, ¿no?
que le pidió a su equipo allá en FM en Coatzacoalcos: escuchen lo que están haciendo a esa hora, quiero que hagan algo así, que lo mejoren. Desconozco si lo hicieron, si lo mejoraron o algo, pero tengo entendido que fue la consigna, como que quiero que hagan algo mejor que eso, lo que nosotros hacíamos al mediodía. Así es, en efecto, como tú dices, un gran trabajo de equipo que permitió que Núcleo Radio Mina llegara a ser número 1 a nivel regional. No recuerdo si a nivel estatal, pero los contenidos de Núcleo Radio Mina tenían tanto auge, tanta popularidad, que pues eran difíciles de superar. En otras estaciones de radio no había ese equipo de trabajo tan complementado, tan comprometido como el que tenía Núcleo Radio Mina, y ese fue el éxito de Núcleo Radio Mina. Así es. En penetración, incluso la parte de AM de Sonia, por ejemplo, que teníamos con Palenque Musical, o los otros espacios, también, pues sí, es que estábamos adelante. No lo habría podido plantear así en aquella época, pero ahora que recuerdo todo ya con el marco del tiempo, me parece que sí estábamos adelante en la región. Así es, en efecto, mi estimado Alex. Yo recuerdo en alguna ocasión que Juan Carlos Bravo, hijo de don Oscar, le llevó a Maite, le presentó unas estadísticas, sobre todo acerca del rating de Núcleo Radio Mina, de las dos estaciones, de KM y XHMTV Radio Lobo, en donde pues estábamos, porque yo también fui parte de, estábamos muy por encima de todas las estaciones de radio, no teníamos competencia, no había una estación de radio que digamos nos está pisando los talones, para nada. Creo que ese equipo de trabajo fue único en los 90s, y creo que pues ellos como dueños de la estación pues estaban bastante pues satisfechos con el trabajo, la aportación que hacíamos en aquel tiempo que éramos jóvenes, pues eso que logramos hacer con Núcleo Radio Mina, ¿no? Con la penetración, como tú dices, de la estación de radio. Sí, te insisto, fue trabajo de equipo. Ahorita que mencionas eso, recuerdo, por ejemplo, la parte de los promos. ¿Te acuerdas cuando empezamos a hacer los promos? Que tú también hiciste algunas colaboraciones. Me acuerdo que empezamos por, digamos, iniciativa, ingenio, espontaneidad, digamos. Se nos ocurrió, viene tal fecha, me acuerdo que de los primeros, o el primero incluso de haber sido, fue en un Día de Muertos. Ya no podía decirte qué año, a lo mejor el 87, 88, en donde lo único en lo que nos apoyamos fue en una recreación tipo La Familia Addams, Herman Monster y alguien que pretendía ser Melina, y entre Isaac Dichi, Luis Guante y yo no teníamos la pista. Ahora ya la consigues en YouTube. No teníamos la pista de los Locos Adams, entonces entre los tres hicimos el coro de tarararán, tarararán, y los tres tronábamos los dedos recreando la entrada del programa de Locos Adams, y fuimos a pedirle el favor a una niña que vendía como quesadillas en la esquina de la estación con su mamá. Le dijimos a la señora que si nos permitía a la niña que nos hiciera el favor de grabarnos algo. Nos dijo que sí, era una niñita como de unos 8 años, no recuerdo el nombre desafortunadamente. Fue a la estación y le pedimos que grabara nada más la frase: ¿no me da para mi calaverita? Entonces, no sé si te acuerdas de ese promo, desafortunadamente nosotros no guardamos ninguna grabación. Entonces era la música, después tocábamos como en una puerta, pero el efecto lo hicimos tocando un bote de basura. Ajá. Que era de madera, que estaba en la cabina de grabación. Sí, lo recuerdo. Entonces hicimos, ya sabes, pruebas de distancia del micrófono y el ángulo, la inclinación, para ver cuál parecía mejor como un toque a una puerta. Entonces se supone que eso era tocar a la puerta, y sí conseguimos por ahí un rechinido, creo que habrá sido el disco de Michael Jackson, el Thriller, que se abría la puerta, y creo que era Luis Guante el que decía: ¿llamó usted? Y la niña decía: ¿no me da para mi calaverita? Y ahí nosotros ya estábamos como que no, este Día de Muertos, la música en Radio Lobo y bla 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 bla. Eso fue algo así como espontáneo, y de ahí se vinieron otros, y creo que en aquella época ninguna estación hacía promos. Nosotros fuimos los primeros. Sí, es lo que veníamos platicando, ¿no? La creatividad, los recursos que teníamos para hacer algo tan elaborado, o más bien tan popular, tan llamativo y creativo, pues era lo que identificaba la estación. Y actualmente pues hay muchas estaciones que le falta producción, creatividad, y seguimos más o menos igual. Ok, comprendo. A pesar de los años, ¿no?
Así es, pues es que nos involucrábamos tanto en lo que hacíamos porque nos gustaba mucho hacer lo que nos daban la oportunidad de hacer con la creatividad ahí en el núcleo Radio Mina. Y pues los números no mienten, los números, como decía el mago Septién, los números son fríos y éramos número 1 a nivel regional y te vuelvo a repetir, no sé si a nivel estatal también. Fíjate que dices bien, porque si Maite y Sonia no nos hubieran permitido tomar la iniciativa de hacer lo que nos gustaba, pues yo creo que Radio Lobo no hubiera tenido, o más bien Núcleo Radio Mina no hubiera tenido el éxito que tuvo. Ellas fueron las cabezas, las responsables, y eran las que nos guiaban, y pues la verdad yo agradecido siempre con Maite, que en paz descanse, con Sonia Vázquez, que pues me permitió hacer, como tú dices, locuras, y que pusieron pues ahora sí el sello de Núcleo Radio Mina, y a don Oscar Bravo, que también nos permitió hacer lo que nos gustaba. No puede recaer la responsabilidad de una estación de radio en una sola persona, pero es porque es un trabajo en equipo, solamente así se logra el éxito. Un trabajo tan interesante que muchas veces jalábamos al personal administrativo, incluso a las operadoras, hasta el vigilante y hasta los compañeros de noticieros que pues estaban en aquella época. Era un trabajo tan, que se involucraba a todo el mundo y que pues veían los resultados y las ventas, pues el personal administrativo veía las ventas. Ah, sí, también. Marta Palacares, a las operadoras, Esperanza, Ángeles, Trinidad, Trini, Josefina Cuevas, así es. Lupita Jiménez. La participación de todos fue fundamental en el éxito de la radio, de Núcleo Radio Mina en esa época. Era un entusiasmo trabajar ahí, porque el ambiente laboral era muy diferente, ¿no? Era mucha colaboración, incluso hasta don Miguel, el vigilante, tuvo por ahí una participación grabada, y bueno, esto era el resultado del... Miguelito. Imagínate la participación de todos, de Suri, también de Octavio Contreras. Imagínate a Octavio Contreras hablando como mujer. Eso sí fue una locura. Todo esto que platicamos redundó en el éxito de Núcleo Radio Mina. A veces costaba trabajo convencer a las operadoras o a las compañeras de administrativas, pero veían el resultado, sabían que se iba a hacer algo productivo para la empresa, y bueno, todo el mundo se ponía la camiseta y ese éxito fue rotundo. Fueron años extraordinarios, aunque suena clichillos, pero pensar, bueno, ya sabe la nostalgia, ¿no? Lo que se vivió aquellos días, lo que pudimos hacer, con quienes convivimos todos nosotros, fue extraordinario, ¿no? Y haber tenido el vehículo para poderlo compartir con la gente, tanto la música como esas ideas de creatividad, los espacios y todas esas cosas. Yo creo que lo importante de esta plática, de esta remembranza, aunque tú digas que suena cliché, que en otras épocas fueron mejores, pero creo que hay que darlo a conocer a las generaciones actuales de cómo ha sido la historia de la radio y sobre todo cómo hacíamos nuestro papel y nuestra función en esa época. Creo que el trabajo en conjunto, el trabajo en equipo es lo que da el mejor resultado en cualquier empresa. Así es, Josh, porque puedes tener el equipo más sofisticado en mezclas o computadoras o lo que tú quieras, la Tascam de 50 y tantos canales, lo que tú quieras, pero si no tienes el ingenio, entonces no te sirve de nada, no logras conectar ni transmitirle nada a la gente. Eran tiempos diferentes, no contábamos con tanta tecnología como ahora, que ha facilitado el trabajo en la radio. Mientras uno agarraba el tornamesa o el otro agarraba el tocacintas, la grabadora de carrete o la cartuchera, y mientras otro hablaba por micrófono, y como tú dices, a veces se hacían los efectos pues de manera rudimentaria para poder hacer las cosas bien. Pero bueno, así es, así nos tocó esa época, y bueno, fue una época diferente pero muy creativa. Bueno, Alex, y después de la radio, ¿qué siguió para ti? ¿Seguiste escuchando radio? ¿Trataste de entrar en alguna radiodifusora? ¿Qué pasó? Muy poco, te digo que había algunas referencias de amistades o medio me enteraba de lo que seguía ocurriendo ahí en la estación,
pero dejé de escuchar radio. No quiero sonar como, no es mi intención petulante, pero bueno, los contenidos que yo buscaba en aquella época no los satisfacía ninguna estación de radio de allá de la región. Así que entonces, tenía amigos que me conseguían grabaciones de MTV en aquel entonces, o de estaciones de la Ciudad de México, y era con lo que yo me iba llenando. Y bueno, en aquellos días ya podíamos tener el MTV latino en el cable de la ciudad, ¿no? Claro. Entonces era como yo, digamos, seguía manteniéndome o nutriéndome, manteniéndome el día de lo que en estos días sonaba. Fue por algunos años, pero radio ya no. E incluso te diré que, bueno, no sé si a ti no creo que no te pasa lo mismo porque tú estás bastante activo en el medio todavía. Pero tiene ya muchos años que ya la música contemporánea ya no me llama la atención. Entonces todavía escuché, digamos, más o menos lo del momento hasta principios del siglo, como 2002, 2003. Y de ahí es muy esporádico que me entero qué cosa es nuevo o algo así. Ya me quedé como con lo que se escuchó, bueno, lo que yo escuchaba antes, ¿no? Sí. Y radio, bueno, sí escucho radio ahora. Las circunstancias en el trabajo que tengo ahora, que es una aseguradora, me permiten estar escuchando radio. Entonces los contenidos, bueno, me oriento más sobre noticias o cuestiones culturales, ya sabes, radio de educación, y algo de música, pero ya no tanto. Más bien busco exactamente lo que son en los 80s, en los 90. Y sí hay algunas, sí hay, bueno, yo tengo identificado una que es bastante popular aquí, una que ahora se llama Universal Stereo. Hace muchos años fue Radio Universal. Y sí son contenidos básicamente 80s, incluso los fines de semana, sábados y domingos se ahoritan únicamente 80s. Entre semana abarcan algo de 70s, por ejemplo, ¿no? Hay algunos otros espacios, otras estaciones. Me agrada la amalgama que hacen a veces de las épocas y de algunos géneros, pero no son tantas, o bueno, yo no tengo ubicadas tantas, pero también ya ves que ahora afortunadamente que tenemos el internet, pues puedes escuchar estaciones de otros países, y entonces pues también me gustan algunos contenidos. Hay una estación de Canadá, se llama Classic 98.1, que es la que también escucho con mucha frecuencia, por ejemplo, ¿no? Y es música de los 70s, básicamente rock de los 70s. Hay mercado para todos, y en el mundo ya sabemos mucha población ya mayor, digo, yo tengo 55 años ahora, entonces ahí pertenezco a un segmento demográfico que es bastante numeroso en muchos países en el mundo, y para ellos están esos contenidos de aquella época. Y bueno, los empresarios de radio saben que lo retro también pega, y eso nunca va a desaparecer. Yo creo que al contrario, están reforzando sus contenidos en cuanto a retro. Incluso hay DJs también que también tocan retro, y sobre todo a la gente le gusta mucho lo de los 70s, incluso 60s. Sí, y prende a la gente. Le siguen gustando. Pon YMCA y la gente se prende. Alejandro, ¿qué hay para ti? ¿Hay algún proyecto de radio en puerta? Platícanos un poquito acerca de tus planes a futuro, o a corto o mediano plazo, no sé, que nos pudieras comentar. No tengo nada. Te mencionaba, tengo algunos amigos, así como tú, y también tienen algunos espacios en algunas plataformas, y me han hecho el comentario, la invitación o la propuesta de tanto de colaborar un poco más activamente, o de incluso abrir espacios propios, ¿no? Tipo Lollapalooza. Pero es cuestión, bueno, tú lo sabes bien, y quien se dedica a difundir contenidos ahora como en streaming, sí requiere como un programa de radio, requiere tiempo, requiere dedicación. Entonces, a mí me da la impresión que el tiempo no alcanza para nada. Entonces aquí, por ejemplo, las distancias son bastante grandes. Yo trabajo a 24 kilómetros de aquí, en Insurgente Sur. Entonces, pues sí, lo que te implica el desplazarte, el tiempo que le dedicas al trabajo, y también en situaciones de casa que tienes que atender siempre. Entonces sí pienso que no tendría yo el tiempo en estos días, a menos que reorganizara mi agenda para poder colaborar, entonces, o tener algo propio, ¿no? Digamos algo tipo Lollapalooza. No me veo haciendo algo así ahorita, pero bueno, nunca sabe uno lo que va a ocurrir mañana. Precisamente esa es la intención de volver a retomar pues esos tiempos, ¿no? Y sobre todo que conoces mucho de esa época, es para reforzar el proyecto que tenemos de Power Play Mina, y que pues nos apoyes con tu experiencia, con tu capacidad, con tu talento. Sí, pues ya sabes que te lo he mencionado con gusto, y es un agradecimiento que me has hecho las invitaciones. Lo que sea el alcance, ya sabes que estamos ahí a la disposición.
Mi Alex, ¿tienes el proyecto de venir para Minatitlán? De esos que tengo de hace como 2 o 3 años. Pero necesito es organizar tantos aspectos como para decir, sí, dar una vuelta. Y bueno, es algo que no se puede negar. Parte de mis temores está bien, bueno, el cambio tan desafortunado en el tema de la violencia que se ha vivido allá en los últimos años. Eso a mí también en lo personal me causa bastante temor, no diría que cierto temor, bastante temor, ¿no? Entonces, es una de las cuestiones que también no me permiten en un momento dado organizarme para decir, me voy ese fin de semana, me voy el próximo mes o algo así. Y que en general, mira, pues saliéndome un poco del contexto de la plática, pero es algo que siento tanta pena porque recuerdo haber caminado Minatitlán tantas veces, sus calles a cualquier hora del día, y hablo de cualquier hora, la madrugada y lo que sea, y tan inseguro que se ha vuelto todo, y pues pienso en todas las personas que conocía allá, cómo les ha cambiado la vida, ¿no? Es una tristeza, y eso que te digo, te insisto, es lo que me limita un poco para también animarme, organizar y decidir me voy para allá unos días a ver a los amigos, ¿no? A la banda. Lamentablemente la pandemia nos ha cambiado la vida a todos, no nada más en cuestión de salud, en empleo, en mucha desesperación por parte de la gente. Hay gente incluso que se ha ido de la ciudad, y Minatitlán está es conocida a nivel internacional por la violencia que hemos sufrido aquí. Lamentablemente. Pero ¿sabes qué? Sí, pongamos que es válido, pero también tiene que ver, como platicábamos hace ratito, tiene que ver con cuál es el interés de cada quien, ¿no? Como persona, en cuanto a estar en un medio y qué quieres proyectar o qué quieres obtener. Claro. En lo personal te diré, todo ese tiempo que estuve en radio, no fue mi intención hacerme como famoso, popular, sino tener la posibilidad de compartir la música que yo conocía y que consideraba que era buena. Entonces, si como circunstancia adicional fue el volverte popular o el gallo colorado, cosas así, no es algo que yo hubiera buscado, pero sí el gusto de decir, oye, pasaste una de Pink Floyd que está bien chida, cosas así, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, sí es válido, también hay gente que dice, bueno, pues aquí puedo entrevistar, no sé, a cualquier político que tú quieras y puedo obtener algún tipo de beneficio lateral, ¿no? No sé, cosas así. Pero depende, como te digo, de lo que cada quien busque en donde está, ¿no? Claro. Y fíjate que, bueno, igual y a veces salgo también y de noche o madrugada, afortunadamente, no me ha tocado ni ver nada. Sí te enteras, ¿no? En las noticias y todo eso, ¿no? Pero, por ejemplo, amigos me platican, no leo noticias de lo que ocurre allá y hablan de calles que conozco o incluso hasta personas que conozco de allá de Minatitlán. Dices, no es posible, o sea, si nadie se merece todo eso, pues es más, pues doloroso es la palabra, cuando sabes que es un lugar que conociste, ¿no? Personas que conociste y que dices, ¿qué pasó allá finalmente, no? Yo viví en Coatzacoalcos en la última época que viví allá, que fue como en el 2011, y me tocó el inicio de la violencia, o sea, ya me tocó enterarme de notas, o sea, extremadamente aterradoras, de cosas que empezaban a ocurrir en Coatzacoalcos. Entonces tú dices, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo permitimos o cómo no nos dimos cuenta que esto estaba empezando a ocurrir, no? Alex, yo siempre he pensado que hay un México antes de la pandemia, un México durante la pandemia y un México habrá después de la pandemia. ¿Qué mensaje le darías a nuestros amigos que nos ven a través de Power Play Mina y Expresión Vital? ¿Qué necesita nuestro país para mejorar o qué propondrías tú para lograr un buen cambio en nuestro país? Bien, pienso que básicamente, aunque suene a cliché, a frase repetida, pero creo que así es como sería. Todos tenemos que empezar por nosotros mismos. Nuestra manera de interactuar con la gente, con los que tenemos día a día cerca de nosotros, en el trabajo, en la escuela, en la familia, el replantearnos exactamente qué es lo que queremos, porque de ahí yo pienso que puede derivar lo demás, es decir, un cambio para bien. Yo creo eso, mira, no lo podemos ver a lo mejor de un día para otro, a lo mejor ni siquiera de un año para otro, pero con el tiempo yo creo que se puede ya vivir algo así, porque
que venga de uno, olvidarnos ya de toda esa parte de resentimientos, malas vibras. Si suena difícil para algunos, a lo mejor como para mí también, pero sé que no es, o sea, no es imposible. Nada más es cuestión de actitud, a veces como pensar, mire, esto va a pasar, déjalo correr, o sea, no dejes que te arruine el momento ni nada. Y creo que las cosas sí empiezan a cambiar en un sentido. Y si tratamos de hacer eso, es muy seguro que los que están alrededor de nosotros también los veamos diferente. Y de ahí, pues a lo mejor ya la buena vibra, no te voy a decir que el paz y amor de los 60, ¿no? Pero sí que sintamos menos tensión, menos intranquilidad, ¿no? Un poco más de armonía o de cierta armonía con quienes estamos. Tú estás en la parte de la música te puede ayudar muchísimo, te puede poner muy deprimido, te puede levantar y todo eso. Y tú eres un experto en cuestiones de música, DJ, sabes cómo levantar a la gente, ¿no? Es a lo que voy, por ejemplo, que escuches algo, en el caso de tu programa, contenidos o música que te levante, que te ponga así como en buena vibra, ¿no? Algo así como en modo rosita, ¿no? Entonces eso yo creo que finalmente pues es un buen mensaje. Tú tienes tu número de escuchas, de seguidores de tus espacios, y pues fíjate la circunstancia todavía, bueno, digo todavía en el sentido de que yo no la tengo ahorita de poder compartir esto, pero tú puedes pasarles esa parte de buena vibra a través de la música, George. Es muy importante lo que mencionas, Alex, porque pues a veces se nos olvida que tenemos que dejar atrás esos viejos hábitos, esas malas praxis, y pues empezar a cambiar por uno mismo, ¿no? Porque pues se nos olvida que eso es la base fundamental de lo que podemos esperar para nuestro país, aportarlo desde nuestra perspectiva, desde nuestra imagen. Y muchas veces nos la pasamos quejándonos, pero no hacemos ningún cambio en nuestra persona. Así es, muchas de las cosas que vemos en Facebook que parecen tarjetitas de buenos deseos de Hallmark, sí son ciertas, nada más les pones un poquito de atención y las medio aplicas y sí son ciertas. Me cae que sí son ciertas y poquito a poco, o sea, a lo mejor te digo, no veamos el cambio de un día para otro, o hay un día que nos sintamos como que sin ganas ni de levantar, pero las cosas sí pasan, en serio que sí pasan y las cosas pueden ser diferentes si uno quiere. Mi Alex, pues créeme que es un gustazo volver a saludarte después de tantos años. No podemos decir que pues en vivo, ¿verdad? Pero la tecnología nos acerca y pues volver a recordar todas esas épocas de la radio, pues nos ha hecho pensar en ti para solicitarte tu apoyo y llevarles a la gente que te admira todavía, que te recuerda, a Alejandro Luria con ese conocimiento, con ese talento, para que pues la gente sepa de lo que pues vivimos en algún momento y que pues lo disfruten de nuevo a través de tu voz, de tu talento y de tu aportación a nuestro proyecto. Muchas gracias. Altísimo privilegio, Villos. Al contrario, te agradezco la invitación, que se acuerden algunos todavía de mí allá. Es un privilegio. Y para ti ya sabes que el mejor de los éxitos es una persona triunfadora. Eso que estás haciendo también te está yendo bien. Pienso que debe de ser mejor para ti más adelante. Aquí estamos a la disposición. Ya sabes, cuando gustes, y un saludo para todos tus amigos. Pues muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. Esto que hemos hecho es para nosotros importante porque es un legado que queda. Y pues fuimos parte de una transformación en cuanto a contenidos, en cuanto a una radio que se adelantó mucho a su tiempo, y creo que eres parte importante de eso, y para nosotros conservar ese legado y sobre todo rendirte un pequeño homenaje a través de esta entrevista, para nosotros es un verdadero privilegio y un placer. Al contrario, para ti también un abrazo y síguela pasando muy bien, George. Estamos en comunicación. Muchísimas gracias, amigos. Esto ha sido una entrevista con uno de los grandes de la radio de Núcleo Radio Mina, Alejandro Luria. Pues muchísimas gracias por seguirnos. Estaremos en contacto a través de las páginas de Expresión Vital y Powerplay Mina. Si quieren saber algo de Alejandro, pues ahí están las páginas, o en su página personal también, Alejandro Luria. Y pues ya les daremos a conocer más adelante los proyectos que tenemos con Alejandro. Muchísimas gracias, Alejandro. Que descanses. Igualmente, buenas noches. Bye.